Bienvenidos a una nueva clase de lingüística. Continuando con la línea del pragmatismo anglosajón, ahora nos vamos a entrar completamente a ese movimiento. El pragmatismo anglosajón tiende a evolucionar partiendo de las ideas lógicas positivistas. No sigue ese mismo rumbo, más bien lo modifica. Al darse cuenta que la verdad y la comprobación de los argumentos no se encuentran realmente solo en la lógica del lenguaje, afirma que vamos a encontrar tal comprobación a través del contexto, a través de los receptores, a través de las intenciones y en fin varios factores que van a lograr determinar cuál es el significado correcto de lo enunciado, de las proposiciones, de las argumentaciones. Entonces, el pragmatismo anglosajón se va a desarrollar principalmente en Estados Unidos, donde se va a plantear como una nueva solución a los problemas del lenguaje. Este movimiento va a empezar principalmente más o menos en la segunda década del siglo pasado, con nuevas formulaciones a través de autores como John Austin y John Searle. Hablando de Austin y Searle, en la última clase nosotros evaluamos las propuestas que hace John Searle. Es importante recordar que toma su fundamento a través de su maestro John Austin, y John Austin es el principal autor que promueve el pragmatismo anglosajón, en sentido que él es el quien lo inicia. Ahora vamos a partir en este video, vamos a ver la diferencia que existió entre los actos del habla de John Searle y John Austin. Posteriormente vamos a ver cómo se modifican uno de los modelos más importantes para el análisis semántico. Entonces, partiendo, vamos a hablar de John Austin. John Austin, si se dan cuenta, nace en 1911 y fallece en 1960. ¿Qué quiere decir eso? Que calculando sus trabajos más representativos, estuvieron más o menos en la tercera década del siglo pasado. Como les decía, no obstante, esas publicaciones no van a originar el movimiento del pragmatismo anglosajón, sino más bien ya se venían germinando con las ideas fallidas, entre comillas, del positivismo lógico y la reformulación de ese movimiento a una idea más contextual del lenguaje. Entonces, John Austin va a partir de que las palabras solo tienen significado en los enunciados. Cuando habla de que solo tienen una significación cuando están empleadas en ciertos contextos, en ciertos, ambientes que ya no se ven de forma aislada. Recordemos que Saussure decía que el lenguaje tenía dos facetas, la lengua y el habla. La lengua era ese sistema aislado de signos, mientras que el habla era la aplicación de ese sistema a un contexto a través de nosotros los hablantes y a través de los receptores. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se ponen en uso los términos. Por lo que John Austin afirma que solo a través del uso, solo a través de ambientes contextuales se puede determinar el significado de un término. Ahora bien, él va a decir que cuando nosotros hacemos uso de los enunciados, cuando ponemos las palabras en uso, lo que estamos haciendo son actos del habla. De ahí viene también la influencia saussuriana de actuar en el habla. ¿Qué quiere decir eso? Que el habla ya es un organismo vivo que está evolucionando, que está cambiando, que está entrando ya en la influencia temporal. Entonces él va a decir, estos actos del habla los vamos a dividir en tres tipos. Primero, el acto locucionario. Es un sentido de referencia, o sea, cuando decimos un acto locucionario nos referimos a que estamos enunciando algo. Por ejemplo, hoy es un día lluvioso. Ese es un acto que simplemente enuncia, que simplemente describe la realidad. ¿Qué quiere decir eso? Que no solo posee un sentido, sino que debe existir una referencia dentro de ese mismo acto. Segundo, tenemos el acto ilocucionario. El acto ilocucionario es cuando ya toma, mayor presencia el pragmatismo. ¿Por qué? Porque ya va a tomar en cuenta la intención. O sea, ya no solo las palabras que se están presentando, o sea, ya no solo la organización de los términos como hemos visto, o su logicidad,
o su sentido sintáctico, sino más bien lo que está presente en el hablante, lo que está detrás, el metalenguaje. Y por último, el perlocucionario. Esto ya se refiere a la relación no solo contextual, sino con el receptor. O sea, cuáles son los efectos que el receptor obtiene a través del acto locucionario, que está imbuido con efectos también ilocucionarios. Ahora bien, John Austin va a decir que la fuerza más importante es el acto ilocucionario. O sea, ¿por qué? Porque va a dar como que mayor fuerza, va a ser el determinante en cierto sentido del significado. Cuando nosotros nos basamos en el acto locucionario se producen dos tipos de expresión. Constativas, que quiere decir la enunciación del hecho, porque el acto locucionario en el acto locucionario está presente el acto también locucionario. Y performativas, que pueden ser mandatos o promesas. O sea, ya no solo mandatos y promesas, sino cualquier acto que ya está en la realidad. O sea, ya no solo digo parece que va a llover o es un día lluvioso, sino que en efecto voy, por ejemplo, por una sombrilla. Entonces digo, es un día lluvioso, iré por una sombrilla. Entonces también es la intención ejecutada en cierto sentido. Ahora bien, todo el pragmatismo de Austin, o gran parte del pragmatismo de Austin, se puede sintetizar en la frase: decir algo es hacer algo. ¿Por qué? Porque ya no solo estamos viendo, digamos, la enunciación de las oraciones, la enunciación de las palabras, sino que ya estamos viendo el contexto donde se desarrolla y por lo tanto también, digamos, una serie de acciones que toman lugar en el momento en que nosotros hablamos o emitimos ciertos actos. En los actos ilocucionarios es donde se va a descubrir lo que sucede. O sea, ya no solo tomar en cuenta, digamos, las palabras, sino también las intenciones del emisor. Vamos a poner un ejemplo aquí de cómo se analizan estos actos. Partiendo del acto locucionario, podemos decir: déselo a ella. O sea, ahí está el acto locucionario expresado. La ilocución que está en ese acto se entendería como aconsejo, orden o insto a que se lo dé. O sea, eso no se dice, pero va implícito en cierto sentido. Y el perlocucionario ya es, o el acto perlocutivo en cierto sentido, ya es la, digamos, reacción que se obtiene en el receptor. Y la reacción podría ser: me persuadió de darse. Entonces, aquí va a estar fuertemente, digamos, va a estar presente la pragmática en dos sentidos, tanto el contexto como el receptor, pero muy importante también la intención. Entonces, esta es una síntesis acerca del pensamiento de Austin referente a los actos locucionarios. Y ahora pasamos a John Searle. John Searle fue el discípulo de John Austin y continúa esa línea de pensamiento. Y como vimos en la clase pasada, donde nos dedicamos completamente a las ideas de John Searle, aquí le da también una gran importancia a la intención. Él va a decir que cuando nosotros evaluamos la intención, nos damos cuenta de ciertos elementos lingüísticos que no están presentes simplemente en los enunciados. Primero decimos: se omiten palabras. O sea, por ejemplo, aquí, déselo a ella. Se omiten ciertas palabras porque no son necesarias en el contexto. O sea, si ya estamos en un contexto, por ejemplo, de una clase y un estudiante le quitó un lapicero a una compañera, el profesor ya solo dice: déselo a ella. O sea, ya no es necesario expresar qué es lo que hay que devolverle. También se refiere y se predica. Cuando dice se refiere, es que hay un referente claro, hay un referente específico. Y cuando decimos que hay un referente, es hay algo real, hay un objeto, una cosa en la realidad. Y cuando decimos se predica, es que entran en confluencia un sujeto y un predicado. Y por último, se enuncia, se afirma,
se da un mandato, se niega, en fin, una serie de acciones que solo se van a poder entender también evaluando la intención del sujeto. Por ejemplo, si decimos qué buen trabajo entregó, esa misma, digamos, entonación nos da, digamos, un sentido de también como ironía o sarcasmo. Entonces, ya no nos referimos solamente a, bueno, está diciendo que se entregó un buen trabajo, sino vemos lo que está detrás, lo que está en la intención. Entonces, ahora vamos a pasar en la segunda parte a evaluar cómo John Searle toma uno de los modelos más importantes, como les decía, en los análisis semánticos, que va a ser el análisis se me va el nombre, de Grice, Paul Grice. Entonces Paul Grice va a expresar o en cierto sentido a analizar los enunciados a través de ciertas categorías. Sin embargo, John Searle va a modificarlo y a adaptar ese nuevo modelo de una forma un tanto menos compleja. Entonces, también en el siguiente video nos vamos a dedicar no solo al modelo de Grice, sino vamos a ver no solo al modelo que propone Searle, sino vamos a ver a dos autores más, a Paul Grice y a William Quine.